vendría a ser uno de los generales más importantes que tuvo el señor Luis Sánchez Cerro, ¿ok? De los cuales, pues, cuando él muere, el Congreso lo va a llamar al señor Óscar Benavides y le va a decir, ¿sabes qué, señor Óscar Benavides? Por favor, termine el mandato, por favor, del señor Luis Sánchez Cerro. Y él dice, muy bien, no hay ningún problema, yo puedo asumir el poder, ¿no? Entonces, el gobierno de Óscar Benavides, que era prácticamente, que iba a ser del año 1933 hasta el año 1936, se aplaza hasta el año 1939. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Aquí tenemos que entender varias situaciones. ¿Recuerdas la ley de emergencia que hizo Luis Sánchez Cerro en contra de los apristas? Muy bien. Ahora, Óscar Benavides no quería problemas con los apristas. Él dice, ya no tenemos tiempo para estar peleándonos entre nosotros. Y él va a promulgar una ley. Anote esa ley. La ley se llama, ya, acá está anotado también, la ley se llama de amnistía y paz y concordia, ¿ok? La ley de amnistía, paz y concordia. Una ley que ya decía que no se va a perseguir más a los partidos políticos que nacieron en el extranjero, sino que al contrario, estos partidos políticos pueden participar de la política de nuestro país y hacerse oficiales, ¿no? Entonces los apristas son soltados de las cárceles, ya no se les persigue, ya no se les empieza a matar. Entonces, pero como que a los apristas le fue muy diferente y empezaron a quejarse mucho más todavía, ¿no? Como que el género aprista todavía seguía con esa revuelta de querer y querer y querer seguir fomentando desórdenes. Entonces, lo más resaltante que hizo Óscar Benavides fue prácticamente promulgar una ley de tranquilidad, ¿no? Él tenía un lema cuando empezó su gobierno, acá lo voy a anotar, ¿ya? Y anótalo también su lema. Su lema fue orden, ¿ya? Orden, progreso y trabajo. ¿Ok? Con ese lema, ya con este lema, orden, progreso y trabajo, el señor Óscar Benavides empieza el mandato bueno, el mandato que ya había iniciado el señor Luis Sánchez Cerro para continuarlo, ¿no? Y en este caso el Congreso es el que lo llama y de esa forma pues él empieza a asumir el poder. Ahora, luego de la ley de amnistía, él tenía que ver el otro problema, el problema con Colombia, por la cual pues lo mataron a Sánchez Cerro. Entonces, ¿qué es lo que hace el señor Óscar Benavides? Dice, bueno, no quiero conflictos, ¿no? Aquí está, tú ves en el mapa, ya aquí ves en el mapa el conflicto por la cual Colombia reclamaba. Colombia pues prácticamente reclamaba todo este fragmento y en nuestro tiempo esto nos pertenecía, ya nos pertenecía este fragmento de acá. Y Colombia decía, no, aguanta, esto es mío. Pero como Óscar Benavides es puro amor, puro amor, puro amor, ¿qué le dijo? No te preocupes, Colombia, tranquilo, en el Tratado Salomón Lozano, te doy ese pedazo de territorio porque eso es tuyo. Y de esa forma se regaló territorio. Vamos a ver una clase después, ya después vamos a ver una clase de cuánto territorio hemos perdido a través de tantos años, ¿ya? Ve tomando nota uno en el gobierno de Óscar Benavides que decide ratificar el Tratado Salomón Lozano y decir, no te preocupes Colombia, eso es tuyo, ¿ok? Luego de esta situación, en el lado político, él va a trabajar por los obreros. Ahora, él empieza a fomentar él empieza a hacer obras, porque como su gobierno se estaba aplazando, ¿no? Y la gente pues ya empieza a decir, no, pues este ya empezó a entrar y prácticamente se quiere quedar en el poder. Hicieron unas elecciones, ¿no? De la cual pues prácticamente fue elegido, hay un hombre acá, el señor Luis Antonio Eguiguren, el cual prácticamente no se le tomó como atribución, ya vamos a hablar de él también, no se le tomó su mandato porque era un partido ilegal y él siguió asumiendo el poder. Y en ese tiempo y en ese lapso hasta el año 1939, en esa instancia de seguir tomando el poder, él va a optar por hacer obras públicas. ¿Cuáles las obras más resaltantes aparte de las medicinas, de la maternidad de la vejez? Él hizo carreteras, por ejemplo, la carretera central, no sé si alguien conoce la carretera central, y la panamericana, ya, esas construcciones fueron hechas por Óscar Benavides. ¿Y qué es lo que buscaba hacer Óscar Benavides a la hora de construir la carretera central y la panamericana? Anexar a Lima, ya en este caso, con ciertos sectores. En este caso, la producción con la costa, al hacerla para la carretera panamericana, era conectar a Lima con la costa peruana para poder trabajar mucho mejor la industria. Y al hacer la carretera central, que lógicamente te lleva a La Merced, Chanchamayo, todo lo que es la parte de la selva central, era pues conectar la selva central con la capital para de esa forma poder exportar también los productos que este lugar nos ofrece. Él va a crear en este caso los grandes hoteles, por ejemplo, los grandes hospitales, perdón. Ante esta situación tenemos
el Hospital El Almenara. No sé si alguien de aquí sabe o se acuerda más o menos el Almenara. El Almenara fue construido en el tiempo del gobierno del señor Óscar Benavides, el cual pues era el hospital obrero para ese tiempo, ¿no? Y también se crea el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud también se crea en ese tiempo, y él empieza a dar seguro para los obreros, lo cual pues es lo que hoy conocemos como el famoso SIS, ¿no? Que cubre pues ante accidentes, ante problemas de salud o por maternidad o por vejez. El señor Óscar Benavides empieza a trabajar como un justificante por el lapso de tiempo que él se está quedando, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues, él, gracias también, y hay que decirlo, que la misión Kemmerer también todavía seguía su lineamiento, entonces él se va a sujetar de ese lado, ¿no? En cuanto a lo político, él hizo eso por los obreros. Se impulsó las políticas de obras públicas, ya lo que ya te había mencionado, ¿no? La carretera panamericana, nuevos palacios en caso de gobierno, el Palacio de Justicia, fueron construidos dentro del gobierno del señor Óscar Benavides, se amplían más las carreteras, Oroya, Tarma, La Merced, se intenta ya hacer más conexiones con la industria porque recordemos que para el año 1939 sucede un acontecimiento mundial. ¿Alguien se acuerda qué pasó o qué es lo que pasa en el año 1939? ¿Tiene una idea más o menos en historia universal? ¿Alguien sabe más o menos qué pasa en el año 1939? ¿Se acuerdan? 1939, facilito. Estoy esperando. Ya, la Segunda Guerra La Mundial. Segunda Guerra Mundial. Exacto, sí. En el año 1939 se dio la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Se dio la Segunda Guerra Mundial. Ante esta situación, ante el proceso de la Segunda Guerra Mundial, se da pues en el tiempo y en el gobierno del señor, justo cuando Óscar Benavides termina en el poder, él dice pues ya vamos a dejar el gobierno a otro lado y estalla la Segunda Guerra Mundial. Y la materia prima del Perú era muy importante. ¿Ok? Algo interesante, un dato, Óscar Benavides, este es su segundo gobierno, ya, este es el segundo gobierno de Óscar Benavides. El primer gobierno de Óscar Benavides se da en el proceso cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Curioso, curioso. Es curioso que con él inicia la Primera Guerra Mundial y cuando él termina su gobierno también inicia la Segunda Guerra Mundial. Es curioso, ¿ok? Vamos con el otro. ¿Te acuerdas de las elecciones fallidas del año 1936? Aquí está. Se había elegido, ya en este caso se eligió al señor Luis Antonio, eh, su apellido es un poquito raro, es Eguiguren. Eguiguren. Este hombre ya asumió el poder en ese tiempo, se le iba a entregar las credenciales, ¿ya? Pero el Congreso decide anular las elecciones, o en este caso, claro, las elecciones presidenciales de ese tiempo, y se le sigue otorgando el gobierno al señor Óscar Benavides por el hecho de que él pertenecía a un partido político ilegal y no inscrito. Entonces no sé cómo rayos habrá pasado eso, que se inscriban y no se inscriban, pero bueno, Óscar Benavides aún seguía todavía en el poder, ¿ok? Entonces, pero ya para el año 1939, ya por decirlo así, había ocurrido un problema. Antes del año 1939 había ocurrido un problema. Había una obra que Óscar Benavides había hecho. ¿Cuál es esa obra? Reabrir la Universidad San Marcos. Esto me olvidé de mencionarles. Él reabre la Universidad San Marcos, ¿ok? Pero los apristas van a asesinar, ¿ok? Acá tengo en mi libro grande de historia del Perú. Ellos van a asesinar en este caso, a Antonio Miro Quesada y a su esposa. Aquí está en el libro, justo lo tengo acá, no sé si se ve, ¿ya? Aquí está el asesinato de esta pareja a manos de los apristas, ¿ok? Entonces, como que como el aprismo no se conformaba con esa situación y Óscar Benavides también tuvo que tomar fuertes medidas al caso, ¿no? Ahora, ante esta situación, chicos, ya en el año 1939, justo cuando la Segunda Guerra Mundial va a estallar, ya, justo cuando la Segunda Guerra va a estallar, en esta situación se da un acontecimiento interesante, ¿ok? Se da un acontecimiento interesante, que ya él deja el gobierno, ¿ok? Y en este caso entrega el mandato al señor Manuel Prado Ugarteche, con el movimiento democrático pradista, quien pues él había ganado las elecciones de dicho año y es aquí, ya con la entrada de este hombre, de este señor Manuel Prado Ugarteche, con el cual se termina el movimiento militarista. De aquí en adelante ya no existiría más gobiernos militares. Ya ningún otro militar se levantaría en el poder y aquí se termina, en esta situación, por decirlo de esta forma, el gobierno de los grandes militares en nuestro
país, ¿ok? Y es así, pues, prácticamente como el gobierno del señor Óscar Benavides llega a su final y hizo, pues, en algunas o ciertas cosas, hizo grandes cosas por nuestra patria, ¿no? En este caso, ayudar a los obreros en cuanto a la formación de los hospitales, la construcción de carreteras, que al fin y al cabo, hasta el día de hoy, seguimos gozando de esta situación, ¿no? Bien, chicos, prácticamente hasta aquí, pues, ha sido el desarrollo del tercer militarismo y cómo es que esto se pudo haber desarrollado dentro del periodo pragmático de la historia de nuestro país. La próxima clase estaremos hablando de la famosa Primavera Democrática, donde ya encontraremos a nuevos personajes, nuevos hechos, nuevas obras, nuevas cosas que contar. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, antes de ya retirarnos?